Como podéis ver en la diapositiva, hoy vamos a centrarnos en las copias de seguridad. Copia de seguridad es una herramienta que tiene cualquier administrador de sistemas, si no la principal, que no va a solucionar realmente gran parte de muchos problemas que podemos tener, ¿no? En función de, ante un desastre, pues suele ser la herramienta que más utilizamos para resarcirnos, para reponernos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver pues diferentes tipos de software que vamos a poder encontrar, tanto nativos como de terceros. Nativos sabéis que significa que vienen con el propio sistema operativo o la propia distribución de Linux, y de terceros pues significa que son herramientas, ya pueden ser gratuitas o de pago, pero que desarrolla una empresa, ¿de acuerdo? Y veremos una gratuita y una de, si no da tiempo, y otra de pago. Bueno, vamos a ver un poco qué necesitamos para hacer copia de seguridad, tanto de software, que ya hemos hablado un poco, como de hardware, y cómo sería la realización de un plan integral de copia de seguridad. Es decir, un plan para, por ejemplo, para una empresa, en la cual no vamos a tener un solo ordenador, vamos a tener un servidor con diferentes equipos, vamos a hablar de diferentes medios, tipos, etcétera, etcétera. Y para eso vamos a contestar durante esta sesión las preguntas que veis en pantalla. ¿Qué, dónde, cómo y cuándo? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a avanzar. Bien, lo primero que tenemos que decir es que es una solución pasiva. Aunque pasiva puede parecer un concepto equivocado, ya que pasiva significa que se emplea, digamos, no de forma proactiva, ¿no? Es decir, a continuación de un error. Realmente la copia de seguridad, aunque se programa antes, ¿no? Por eso lo ponen en la diapositiva, ¿no? Que se suele programar con una periodicidad dada, ¿no? Realmente solo la utilizamos realmente como restauración ante un riesgo o un problema ocasionado, ¿no? Entonces, por eso suele ser una herramienta activa, al contrario que las herramientas, perdón, pasiva. Al contrario que las herramientas activas, como pueden ser antivirus, anti-malware, etcétera, etcétera, que lo que hacen es de forma proactiva guardar o securizar el sistema. Bien, bueno, es un concepto teórico, no vamos a entretener mucho. Realmente, de las preguntas que nos vamos a hacer, qué, cuándo, cómo y dónde, para mí el factor importante o la más importante es qué vamos a copiar. Es decir, dentro de un equipo podemos tener el sistema operativo, podemos tener aplicaciones instaladas, que pueden ser un paquete ofimático, un paquete de gestión empresarial, una herramienta de diseño gráfico, cualquier otra aplicación que estimemos oportuna. Bien, pues esas aplicaciones son independientes del sistema operativo y puede ser interesante realizar la copia de ellas para no tener que reinstalarlas de nuevo. También es importante saber las actualizaciones que tenemos hecho el sistema operativo y, para mí, aquí sí me quiero detener un poco la configuración del sistema. La configuración del sistema, es decir, los usuarios que hay que están permitidos arrancar ese equipo, los perfiles de usuario, donde aparece su escritorio, sus documentos, su perfil de software que hayan utilizado, pues favoritos, etcétera, etcétera, van a indicar realmente el modo que tiene un usuario de trabajar con un equipo, ¿no? Es decir, normalmente cuando arrancamos un equipo nos gusta ver nuestro escritorio, nuestros documentos de trabajo diario, etcétera, etcétera. Bien, pues este perfil también se puede guardar de forma independiente. También cualquier software que se haya instalado y el registro. El registro de Windows, conocéis que es la herramienta básica de configuración del equipo. Es decir, todo lo que hay por debajo de cualquier aplicación o de cualquier configuración que se realice, pues tiene el registro como su capa más baja. Luego, evidentemente, hay muchas más capas por encima, ¿no? Sobre todo si estamos en un sistema de redes de equipos, un dominio, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues lo primero que tenemos que preguntar es qué vamos a hacer. Y existen dos grandes conceptos de copia: copia de datos y copia del sistema. La copia de datos, evidentemente, me va a permitir elegir qué quiero copiar, si mi perfil, si una carpeta o si una configuración dada, por ejemplo, el registro nada más o la configuración de particiones, etcétera, etcétera. Y la configuración de la copia de seguridad del sistema suele ser la copia de seguridad de todo el disco duro donde está alojado el sistema, como mínimo, y además de todo lo que engloba el sistema completo, es decir, la tabla de particiones, el sector de arranque, el estado del sistema, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas son las dos grandes operaciones que se hacen. De hecho, profesionalmente se suelen hacer dos copias distintas. Una diferenciada del propio sistema operativo, si estamos hablando de servidor, pues también de todas las aplicaciones que están alojadas en el propio servidor, y otra
pues realmente de los datos donde se trabaja. Habitualmente en una empresa, pues la gente suele trabajar en un directorio compartido o en un disco duro del servidor y se hace una copia habitualmente diferente. Aunque lo normal siempre es hacer más de una copia de seguridad, ¿no? Y si puede ser diferentes tipos, mejor que mejor. Bien, pues nos tenemos que preguntar qué es un dato crítico. El dato crítico es aquel que tenemos que hacer la copia de seguridad sí o sí, porque es de reconstrucción muy difícil o imposible, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hacemos una copia del sistema operativo, ¿no? Me ahorro tener que instalarlo de nuevo, ¿de acuerdo? Datos críticos en servidores todavía es más importante, porque no es lo mismo recuperar un sistema recién instalado que tener que recuperar, o mejor dicho, perdón, tener que configurar otra vez todo un sistema de un servidor de nuevo, con todos los usuarios, todos los permisos, etcétera, etcétera. Pues todo eso es importante también saber identificarlo previamente a planificar un esquema de copia de seguridad. Bien, evidentemente existe hoy en día la tecnología de virtualización que ha cambiado por completo el paradigma de las copias de seguridad en los últimos años. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer copias de seguridad en el año 2000, ¿no? Que en un entorno sistema operativo de Windows NT, que realmente la copia de seguridad prácticamente era copiar o bien ficheros o bien el disco duro. Hoy en día ha cambiado eso, no solamente por la capacidad de opciones que tenemos de copia de seguridad, sí cifrado, sí compresión, sí instalación, perdón, sí el destino de la copia de seguridad remota, incluso en la nube, etcétera, etcétera, sino que la virtualización ha cambiado por completo el concepto de copia de seguridad, ya que me permite hacer copias de seguridad de máquinas virtuales, que hoy en día lo que se suele hacer, en lugar de equipos físicos. Por ejemplo, hoy en día la mayoría de grandes empresas o medias utilizan los servidores virtualizados, en el cual yo tengo una máquina virtual donde voy a correr un Windows Server o un Linux y hacer la copia de seguridad. Para esos equipos no es instalar una aplicación y hacer una copia de seguridad como podemos hacer con las aplicaciones de escritorio, es simplemente utilizar una herramienta especial de virtualización donde las copias se van a hacer mucho más rápidas y mucho más sencillas. ¿De acuerdo? Bien, eso ya es una cosa avanzada que se verá, por ejemplo, en los ciclos, pero es una cosa que realmente se aprende trabajando con ella. Y bueno, pues también hay que preguntarse pues la frecuencia de la modificación. No es lo mismo la modificación de los datos de trabajo diario, por ejemplo, cualquier trabajador que llega a una oficina y enciende su equipo, ese día al menos va a modificar unos cuantos ficheros. Mientras que los servidores, si no se hace digamos un cambio drástico, si está una aplicación, un parche o algo parecido, realmente no se va a hacer una modificación grande, ¿no? Por lo tanto, a veces la frecuencia no tiene por qué ser la misma. ¿De acuerdo? Hay empresas que, por ejemplo, no hacen modificaciones sustanciales en días y en lugar de hacer la copia de seguridad diaria prefieren hacerla semanal, ¿no? En función también de los medios que se tenga, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más? Bueno, lo primero es preguntarse qué solución es mejor. Si hacer una copia de seguridad o no. Evidentemente, no hacer la copia de seguridad implica la reinstalación del servicio de cero, la reinstalación de todo el software y todas las aplicaciones instaladas y la reconfiguración del sistema, ¿de acuerdo? Mientras que la solución 2, que podemos hacerla incluso en minutos, es únicamente recuperando una imagen del sistema operativo o una imagen de los datos que tenemos perdidos. Como hemos dicho, en sistemas virtualizados la copia es mucho más sencilla porque se hacen copias de máquinas virtuales. Para que nos situemos un poco, la copia de una máquina virtual es únicamente copiar un fichero o un conjunto limitado de ficheros, ¿de acuerdo? Y por supuesto evitar una reconstrucción parcial o de cero. Otras preguntas que nos vamos a hacer, ¿dónde vamos a copiar la copia de seguridad? Pues no es lo mismo copiarlo, por ejemplo, en un pendrive, copiarlo en un disco duro externo, copiarlo en una carpeta de red o copiarlo, por ejemplo, en la nube. Hoy en día que se lleva tanto de tener los datos de la empresa almacenados fuera de la empresa, ¿no? Por temas de seguridad, etcétera, etcétera. Bien, pues cada vez es más propenso encontrarnos soluciones profesionales y no profesionales que me dan esa opción de almacenar la copia fuera. Evidentemente, pues implicará la velocidad de internet que tengamos contratada para que sea más rápida, menos rápida, la cantidad de datos a seleccionar, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Pues evidentemente cuando el sistema cambie. En un servidor no suele ser diario, como he dicho, pero a lo mejor los datos de la empresa de gestión, pues sí suele ser diario, ¿de acuerdo? En mi ordenador de casa personal no tengo que hacer copias diarias, pero seguramente una mensual o al menos un par mensuales sí sería importante, ¿de acuerdo? Bien, y sobre todo aquellos de vosotros que seáis autónomos, freelance o trabajéis desde casa, pues la copia de seguridad de vuestro ordenador de casa prácticamente, si no diaria, será semanal. Y por último, pues nos vamos a preguntar, pues cómo vamos a hacer. Es decir, no es lo mismo hacer una copia de determinados ficheros y carpetas, una copia completa de todo mi disco duro, o bien una copia cifrada o sin cifrar,
sin comprimir o comprimida, etcétera, etcétera. Cuando tengamos poco espacio de almacenamiento en el destino, pues sería interesante comprimirla, aunque tarde un poco más. Sin embargo, cuando tengamos que priorizar la seguridad de acceso a los datos, pues tenemos que cifrarla para que no cualquiera que acceda a ese soporte donde está almacenada el respaldo, pues pueda ver esos datos que pueden ser críticos. Bien, ¿herramientas que vamos a encontrarnos? Pues evidentemente dependen en función de si son nativas o de terceros. Si son nativas que pueden venir con el sistema operativo, bueno, pues podemos encontrar aplicaciones nativas, por ejemplo Windows, si trae una aplicación nativa que permite no solamente hacer una copia de seguridad de ficheros y carpetas, sino también del sistema, y además se pueden recuperar arrancando desde el propio CD de Windows, ¿de acuerdo? El propio CD de Windows de instalación, yo puedo arrancarlo como si fuera un CD Live, ¿no? Un CD que es auto-arrancable y recuperar mi copia de seguridad, ¿no? Mi copia de seguridad, mi punto de restauración, etcétera, etcétera. Bien, normalmente, si el sistema no arranca, supongamos que yo hago una copia de seguridad y el sistema no me arranca, para poder acceder a esa copia de seguridad, debo de necesitar algo que permita arrancar. Bien un CD Live, bien un un USB de arranque, o incluso arrancando desde la red, necesito algo, un dispositivo, ¿no? O una aplicación en ese dispositivo que me permita levantar el sistema. Habitualmente, las aplicaciones profesionales suelen tener un CD de autoarrancable que examina tu ordenador o el equipo donde se ha hecho la copia de seguridad y coge todo lo necesario para poder arrancarlo y entenderlo, es decir, los drivers, la configuración básica, la capa de red para que se pueda acceder a la red para localizar, por ejemplo, una copia de seguridad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues Windows trae una, Linux trae otra, Linux trae muchas para instalar, incluso trae comandos que se pueden hacer copia de seguridad del sistema en cuestión de minutos. Bien, herramientas de terceros, pues por ejemplo, vamos a explicar dos básicamente, luego no sé los que nos dará tiempo a ver, pero bueno. Las más sencillas, pues la gratuita es Cobian. Cobian es una aplicación que creo que va por su versión 11, funciona bajo Windows, se instala en cuestión de minuto y medio, 2 minutos, es gratuita, se puede incluso acceder al código fuente, consume muy poquitos recursos, tiene múltiples destinos, se puede instalar el destino en la copia de seguridad. Puede ser una carpeta local, un disco duro local, una unidad USB, una carpeta de red, por FTP se puede acceder a través de internet a un almacenamiento externo, como la nube, etcétera, etcétera. Soporta compresión y cifrado, que puede ser interesante en función de si tenemos falta de espacio y si queremos seguridad de los datos. Se puede proteger por contraseña, tanto acceder a la aplicación como acceder a esas copias. Tiene gestión de antes y después de la copia, es decir, qué quiero yo ejecutar antes y después de la copia. Por ejemplo, si la copia me falla de seguridad, me mandan un correo, si configuro yo una cuenta de correo y me mandan un correo, pues a la cuenta que yo configure, de tal forma que me avisa la copia de seguridad ha fallado, tiene usted que interactuar con el sistema o realizar una acción. Son muy interesantes, sobre todo para la gente que trabajamos profesionalmente con sistemas. Además, se puede programar y tiene una amplia y variable programación, tiene una interfaz sencilla e intuitiva y bueno, la verdad es que es muy, muy, muy sencilla. Esos son los puntos positivos. Puntos negativos, bueno, pues quizá es una aplicación que no tiene un CD Live para arrancar, por lo tanto para hacer copia del sistema no sería la más indicada, sí para hacer copia de datos, sobre todo caseros, ¿no? Para domicilios, para casa. Y bueno, quizá otro punto negativo sea que, bueno, quizá la compresión tampoco quizá, no es por el problema de compresión, perdonadme, quizá el tiempo que dedica a hacer la copia de seguridad, pues no es el mejor. Bueno, pues también depende un poco del tiempo que dispongamos. Si se programa por la noche y tarda 4 horas, a vosotros os da igual, ¿de acuerdo? Porque cuando haya que acceder otra vez al sistema, la copia habrá terminado. Pero en ambientes críticos o de tiempo real, pues quizá esto puede ser un pequeño problema. Bien, otras herramientas que tenemos, por ejemplo, Acronis. Acronis es una de las, junto con Symantec, etcétera, etcétera, es una de las herramientas más potentes que podemos encontrar para hacer copia de seguridad. Existen muchas versiones de Acronis, muchas. Yo, por ejemplo, trabajo con la versión profesional para Windows Server, pero existe una casera llamada True Image que es gratuita. Hay una versión que podéis probarla de forma gratuita, ¿de acuerdo? Que tiene 30 días de duración y bueno, pues podéis ver si se ajusta un poco a vuestras necesidades. Y creo que la aplicación no vale más de 40 o 30 y tantos euros, o sea que tampoco es una aplicación cara, ¿vale? La versión de casa. Y bueno, la verdad que como características positivas, pues está muy bien, porque me permite hacer imágenes del sistema muy potentes, me permite funcionar bajo Windows Server o de escritorio, tiene un DVD Live que me permite arrancar un sistema cuando realmente no arranca,
me permite hacer mucha y variada programación de copia de seguridad, soporta muchos sistemas de ficheros, no solamente nativos de Windows, sino también, por ejemplo, de Linux, múltiples destinos, incluso aquellos de vosotros que tengáis una cuenta de Acronis, tenéis un espacio en la nube dedicado expresamente para las copias de seguridad, soporta compresión y cifrado de forma muy buena, y bueno, pues también pues tiene acciones para realizar antes y después, y la interfaz también muy sencilla, aunque la cambian todos los años, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, vamos a ver unas pequeñas demostraciones muy rápidas de cómo realizar esta copia de seguridad. Vuelvo a repetir que, como ya he dicho con anterioridad, podemos estar 4 o 5 horas viendo aplicaciones, viendo pues, otras opciones, alternativas, etcétera, etcétera. Hoy el objetivo que nos hemos planteado es que conozcáis más o menos de forma superficial lo que tenemos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como ya hemos dicho, quizás en los ciclos vamos a entrar más en detalle, con herramientas más profesionales, entornos más profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, yo estoy hablando de Windows porque es lo que, digamos, vamos a planificar para hoy. Para Linux, por ejemplo, existen muchas copias de seguridad. Yo, por ejemplo, para hacer copia de seguridad del sistema, con un solo comando, el comando dd, que muchos de vosotros que si sois usuarios habituales de Linux, lo conocéis, realmente yo he tenido un muy buen resultado, ¿de acuerdo? Y es únicamente un comando. Luego, evidentemente, existen herramientas gratuitas que vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquellos que nos gustan las ventanas, pues también existen algunas importantes, ¿no? O yo conozco incluso gente que directamente utiliza pues el Clonesila, que es otra aplicación multiplataforma que también sirve para hacer copia del sistema. Para hacer copia de datos, aunque parezca mentira, con un simple tar es el comando de Linux que sirve para agrupar y comprimir diferentes carpetas y ficheros, digamos algo así como el WinRAR de Linux, perdóname un poco la comparación, pues se pueden hacer cosas muy potentes, ¿de acuerdo? Aunque ya veréis que, aunque no vamos a verlo hoy, existe, yo en los ciclos sí doy un par de sesiones de vídeo de cómo hacer copia de seguridad en Linux, con demostración en tiempo real, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos un poco a ver nuestra máquina virtual que tenemos aquí. Yo he lanzado un Windows 10, ¿de acuerdo? Para que veamos cómo es la última versión de copia de seguridad en Windows. Y vamos a ver la copia nativa de Windows, ¿de acuerdo? La copia nativa de Windows viene con el propio sistema operativo una vez que lo instalamos. Y vamos a verlo de una forma muy sencilla. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos al panel de control. Dentro del panel de control vamos a tener una opción de sistema y seguridad. Y dentro del sistema de seguridad vamos a tener dos opciones para copia de seguridad. Copia de seguridad y restauración de Windows 7 es, digamos, por mantener la antigua aplicación que teníamos en Windows 7, que también funciona, pero nosotros vamos a ver hoy la nueva, que se llama historial de archivos. Aunque su nombre no indique que es una copia de seguridad, es la herramienta con la cual vamos a poder hacer copias de seguridad tanto del sistema como de los archivos. Bueno, pues vamos a abrirlo. Y lo primero que nos damos cuenta es que no está activada, ¿de acuerdo? Bueno, no pasa nada, la activaremos después. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero es seleccionar la unidad donde vamos a echar la copia de seguridad. Nos vamos a seleccionar unidad y yo aquí puedo elegir tanto una de las aplicaciones que tenga, una de los discos duros que tenga, yo aquí tengo seleccionado un disco duro externo, ¿de acuerdo? O bien una aplicación de red. Si agrego una ubicación de red, pues puedo seleccionar una carpeta compartida que tenga en cualquier otro equipo o servidor. Bien, también si tuviera una unidad de CD grabadora o de DVD grabadora, también me permitiría elegirla. En este caso vamos a seleccionar el disco duro que tengo, digamos de una forma secundaria, ¿de acuerdo? Para utilizarlo. Vamos a ver, un segundo, vamos a utilizarlo. Bien. Vamos a esperar un segundo. Bien, como podéis ver ya me aparece que tengo una unidad seleccionada. Bien, pues automáticamente cuando selecciono la unidad de destino se activa, ¿de acuerdo? Que se active la copia de seguridad no significa que se vaya a ejecutar. Para ello tenemos que pulsar ejecutar ahora, ¿de acuerdo? Simplemente que ya tenemos todo configurado para poder ejecutarla. Otras opciones que tenemos, pues podemos, por ejemplo, descubrir carpetas. Si yo quiero que no me haga una copia de seguridad de lo que Windows selecciona por defecto, ¿de acuerdo? Que es, pues ahí lo tenéis ahí escrito, ¿no? Las carpetas, las bibliotecas, ¿qué más? Los favoritos, los contactos, etcétera, etcétera. Y si tenéis el OneDrive conectado, pues también lo hace. Pues aquí yo podré seleccionar pues alguna carpeta que quiero excluir, ¿de acuerdo? No va a ser nuestro caso, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y en configuración avanzada, bueno, pues tenéis la posible programación que podéis tener. Por ejemplo, quiero que me haga una copia cada 10 minutos, cada 30, cada hora, diariamente, ¿de acuerdo? Pues el sistema lo que hace es que hace una copia y va continuamente haciendo una copia y en función de cómo lo configuramos,
pues machaca la anterior, hace una copia incremental, etcétera, etcétera. Y por último, ¿qué hacemos con las versiones que tenemos? Si tengamos, por ejemplo, 10 copias anteriores, pues aquí podemos configurar qué hacemos con ellas. Si se almacenan un mes, 3 meses, 9 meses, para siempre, o bien hasta que se necesite espacio. Si ponemos hasta que se necesite espacio, cuando no hay espacio para hacer la nueva copia de seguridad, automáticamente borra la más antigua, ¿de acuerdo? O bien lo podemos eliminar nosotros a mano, dándolo a limpiar versiones, pues podemos eliminar pues todas excepto la última, las que tengan más de un mes de antigüedad, más de 3 meses, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, son opciones que están ahí, no las sabemos utilizar, pero es bueno que las veamos. Bueno, pues lo más sencillo que vamos a hacer es hacer la copia de seguridad, si os parece bien, ¿de acuerdo? Es una copia de seguridad de datos y carpetas, no una copia de seguridad de imagen del sistema. Para hacer una copia de imagen del sistema tendremos que irnos a esta otra opción que veis en pantalla. Copia de seguridad de imagen del sistema. Lo veremos más adelante. Bueno, vamos a ejecutarla muy básicamente. Yo para ello, me voy a crearme aquí en mis documentos un pequeño fichero. Vamos a llamarlo foc.txt y aquí pues vamos a poner algo. Hola, me llamo Juan Miguel. ¿De acuerdo? Bien, pues ese es el fichero. Evidentemente no quiero hacer copia de seguridad de gigas, quiero hacer copia de seguridad de menos de 1 mega para poder verlas en pantalla en la sesión. Bien, yo tengo ese fichero guardado, ¿de acuerdo? Pues vamos a realizar la copia de seguridad. Le doy a ejecutar ahora. Vamos a verlo, un segundito, que está ejecutándose. Y bueno, no va a ser muy rápida puesto que no tiene apenas datos, ¿vale? De todas maneras, lo podemos cancelar en cualquier momento, ¿vale? Vamos a darle, perdóname. Vamos a ver, está guardando. Bien, fijaos, ya ha terminado, es súper rápido porque lo único que ha hecho una copia de seguridad básicamente es de un fichero, ¿vale? Vamos a ver que si aquí en la unidad Z, donde la hemos programado como destino, tenemos una carpeta que me ha creado como File History, donde realmente al final pues aparece los datos que yo he ido copiando, ¿de acuerdo? Donde aparecerá nuestro fichero, ¿de acuerdo? Con la configuración del escritorio, por ejemplo, y el fichero de texto que tenemos. Bueno, yo lo abro y veréis que accedo al contenido. Bien, hasta ahora es muy sencillo. Lo único que hemos hecho es decirle que coja la copia por defecto, ¿vale? Que es la que me hace de mi perfil. Vamos a volver a la aplicación y podemos desde aquí restaurar. Si queremos restaurar archivos personales, pues nos venimos a restaurar, pulsamos la opción de restaurar. Selecciono de todas las copias que tenga, una vez que tengo una, ¿no? Pues selecciono de las que tengo y de aquí veo el contenido. Pues me iría, por ejemplo, pues a la carpeta documentos y seleccionaría el fichero que quiero restaurar. Y aquí, evidentemente, pues le doy a botón de restaurar y lo que hace es, bueno, como ya me dice que existía, lo reemplaza. Bueno, esto realmente no tiene mucha complicación. Únicamente indicaros que sí está, tenéis una herramienta, no es mala, ¿de acuerdo? Para hacer copia de seguridad. Yo no es la que recomendaría para hacer datos, evidentemente, pero sí, por ejemplo, para hacer la copia de seguridad del sistema. Vamos a ir a hacer la copia de seguridad del sistema, si os parece. Vamos a pulsar el icono de copia de seguridad del sistema y fijaos qué sencillo. Me dice que vamos a configurar una copia de seguridad, que ahora mismo no está creada. Vamos a seguir un poco el asistente, que es muy sencillo. Bueno, como podéis ver, mientras que se inicia, aquí tenemos la opción de crear un disco de recuperación del sistema. Este disco es un disco autoarrancable que me va a permitir arrancar con ese CD o ese DVD y poder acceder al fichero o de copia de seguridad o al directorio o disco duro donde estén almacenadas las copias de seguridad, ¿de acuerdo? Bien, incluso levanta el protocolo de red por si está una unidad compartida, etcétera, etcétera. Bien, pues bastante interesante. No hace falta crear el disco de recuperación, puesto que todos aquellos que tengáis el DVD de instalación, ¿de acuerdo? Pues dentro del DVD de instalación existe una opción de recuperación que es precisamente la de recuperar una copia de seguridad, ¿vale? Es decir, se puede utilizar el disco de instalación a modo de, digamos, restauración de copias de seguridad. Bueno, pues seleccionamos el destino donde vamos a guardar la copia de seguridad y evidentemente tenemos la opción de dejar que Windows elija por mí o dejarme elegir. Bueno, si yo elijo pues aquí me pregunta qué quiero, si quiero el sistema, quiero la biblioteca, etcétera, etcétera. Si dejo elegir al sistema operativo, me he cancelado si dejo elegir el sistema operativo, pues me lo va a hacer de todo, ¿de acuerdo? Es decir, una copia completa, tanto del disco duro como del perfil del usuario y aplicaciones que tenga, ¿vale? Pues esta sería la opción a elegirlo, evidentemente. Fijaos, aquí me dice todos los perfiles de usuario y la imagen del sistema, que engloba todo el disco duro. Se puede cambiar aquí la programación, aquí me hace una programación semanal, etcétera, etcétera. Yo no quiero programarla, quiero hacerla bajo demanda, es decir, quiero hacerla cuando yo quiera pulsando el botón de ejecutar ahora, ¿vale? Pero se puede programar también la frecuencia de la copia de seguridad. Bien, pues
aquí tengo ya que tengo la opción, pues vamos a guardar esa configuración y vamos a ejecutarla. Evidentemente no vamos a cancelarla, puesto que no vamos a tener, digamos, tiempo para que me haga una copia de seguridad completa del sistema. No es que tarde mucho, un sistema como este puede tardar aproximadamente 20-25 minutos o menos, pero no los tenemos para la sesión. Por lo tanto, sí me gustaría que vierais que yo aquí bien puedo ver el progreso de la copia de seguridad, puedo ver los detalles, ¿de acuerdo? Ahora mismo está creando la instantánea. Para aquellos que no lo sepáis, la instantánea del sistema es aquel servicio de Windows que me va a permitir hacer copia de seguridad de los archivos que están abiertos. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, cuando yo hago una copia de seguridad del sistema operativo, el sistema operativo está ejecutando muchos ficheros, ¿de acuerdo? O sea, tiene abiertos ficheros del registro, tiene abiertos ficheros de aplicaciones, de drivers, de librerías, etcétera, etcétera. Si yo no pudiera utilizar esa instantánea, ¿de acuerdo? Pues yo no podría hacer copia de seguridad de esos ficheros y no me funcionaría la copia del sistema. Por lo tanto, Windows y otros sistemas incorporan este sistema, se llama instantánea del sistema, volumen shadow copy, como se quiera ver, y lo que hace es que me hace una copia de ese fichero, aunque esté abierto, en el momento en que se guardó. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues siempre voy a tener al menos una copia de cada fichero. Nunca me va a saltar un fichero ni me va a dar un error por estar abierto. Esto es muy importante, sobre todo para las copias de seguridad. Bueno, si os parece voy a detenerla, ¿vale? Puesto que no vamos a tener todo el tiempo, pero bueno, veremos que aquí me ha creado, vamos a ejecutarla, y por cierto, otra cosa antes de ver el resultado de la copia, es que siempre dentro de copia de seguridad voy a ver el resultado de la copia, ¿vale? Vemos aquí que se ha cancelado, si ha habido éxito, el tiempo que ha tardado, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver el contenido del fichero. Fijaos que aquí me ha creado un pequeño fichero, ¿de acuerdo? Donde aquí, en teoría, debería estar la copia, ¿vale? Y me pregunta si quiero restaurarla, etcétera, etcétera. ¿Cómo se restaura una copia de seguridad? Pues evidentemente arrancando, ¿de acuerdo? Uy, perdóname. Para ello lo que vamos a hacer es arrancar el equipo, ¿de acuerdo? En modo de restauración. Para ello lo más sencillo es irnos al botón de inicio de Windows, darle a configuración y acceder a actualización y seguridad. Dentro de este menú voy a poder indicarle al sistema que quiero que me recupere una copia de seguridad cuando se reinicie, en lugar de arrancar el sistema. Para ello nos vamos a ir a copia de seguridad, ¿vale? Bueno, pues, copia de seguridad, a recuperación. Dentro de recuperación voy a tener tres opciones. Esto es muy sencillo de entender. Restablecer este PC significa dejar el ordenador o el equipo tal y como estaba recién instalado, antes de instalar cualquier otra aplicación, cualquier driver o hacer cualquier modificación al sistema. Esto puede ser muy interesante cuando, por ejemplo, no tenemos copia de seguridad, pero, bueno, por lo menos no quiero tener que reinstalar todo el sistema del principio. O si quiero, por ejemplo, dárselo a otra persona, pues restablezco el equipo, digamos, como a modo fábrica y esa persona va a poder utilizar su Windows como si viniera directamente de la tienda, ¿de acuerdo? Bastante interesante, sobre todo a nivel de empresas, cuando equipos cambian de usuarios, etcétera, etcétera. Volver a Windows 8.1, este opción la vamos a ver para todos aquellos que hayan actualizado de Windows 8.1 a 10, pues es una manera de volver al estado anterior, ¿de acuerdo? A sistemas con Windows 8.1. Y por último, la que nos interesa a nosotros, que es la de inicio avanzado. Esto me va a permitir reiniciar el equipo y elegir si quiero recuperar una copia de seguridad. Vamos a darle, vamos a reiniciar el equipo sin problema. Vale, supongo que alguno de vosotros, pues si hacer copia de seguridad las utilizamos, si no deberíamos utilizarlas. Pero no sé si es muy propenso utilizar el propio sistema de Windows que viene con el sistema operativo. Creo que no es normal habituarlo, pero sí quiero hacer incidencia en que la copia de seguridad del sistema es muy, muy, muy importante hacerla con Windows. ¿Por qué? Primero, porque es gratis, no tenemos que comprar ninguna aplicación profesional. Y segunda, porque con el propio CD podemos arrancar para recuperarla, ¿de acuerdo? Es decir, que necesitamos las dos herramientas básicas para recuperarnos frente a un desastre, ¿de acuerdo? Bueno, un segundito que estamos arrancando. Y si no, vamos a arrancar por las malas. Perdonadme un segundito. Vamos a apagar el sistema y arrancamos de nuevo. A ver, un segundito. Bueno. Es que creo que estaba actualizando y por lo tanto tampoco quiero perder mucho tiempo en ello. Bueno. Vamos a arrancar el sistema. Un segundo.
Bueno, mientras si queréis, queréis hacerme una pregunta, tenéis el chat para hacérmelo, ¿de acuerdo? Y si es una pregunta más avanzada, pues luego lo haremos a continuación. Bueno, aquí tenéis, vamos a ver un segundito, las opciones de reparación avanzadas, que es lo que aparecería si hubiésemos dejado terminar de reiniciar el equipo. Bien, pues tenemos básicamente continuar, apagar o solucionar el problema. Vamos a esta opción, la de solucionar el problema. Y dentro de estas opciones tenemos pues restaurar el equipo, ¿de acuerdo? Que es para todos aquellos que hayan hecho un punto de restauración, que no es una copia de seguridad, pero se suele utilizar también mucho en Windows, ¿de acuerdo? Que es, digamos, una imagen del sistema, de la configuración del sistema en un momento dado, ¿de acuerdo? Eso ya se verá más adelante. Restablecer el equipo, que es para restablecer, como yo he dicho antes, el equipo, digamos, a modo fábrica. Y dentro de las opciones avanzadas tenemos la de poder recuperar la imagen del sistema, entre otras varias, ¿de acuerdo? Bien, pues dentro de recuperación de imagen del sistema, cogeríamos la cuenta de usuario, por supuesto no tenemos que identificar, si no cualquiera podría acceder a esa copia de seguridad, y a continuación buscaría una copia de seguridad. En este caso, como no la hemos terminado de hacer de forma completa, pues me dice que no encuentra, pero aquí nos saldría un menú con diferentes copias de seguridad, diferentes días, yo elegiría qué día de todas las copias de seguridad que hemos hecho y procederíamos a arrancarlo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a cancelarlo. Vamos a continuar y vamos a ver otra aplicación que tenemos preparada para copia de seguridad, ¿vale? Vamos a ver, como nos va a dar tiempo, vamos a ver dos aplicaciones, también bajo Windows, ¿eh? Una gratuita, muy sencilla de utilizar, y otra de pago, pero muy potente. Sobre todo para versión de servidores, que es Acronis. Nos vamos a ver una para casa, que es la versión TrueImage, que es relativamente barata, creo que son unos 40 y tantos euros al año. Bueno, barata... Entendedme, ¿no? Es decir, no es caro, ¿eh? De acuerdo, por ejemplo, las versiones de Acronis para servidores pueden costar de 600 euros para arriba, ¿eh? Para que hagáis una imagen. Y si ya son versiones para empresas con servidores virtualizados, etcétera, pues ya nos vamos a 4 cifras, ¿vale? Bueno, vamos a arrancar el sistema. Y vamos a ejecutar, pues si os parece bien, la primera es Acronis, es Cobian, que es muy sencilla, ¿vale? Bueno, Cobian es una herramienta gratuita, muy sencilla. A ver, perdonadme, que creo que no lo he instalado aquí. No, he levantado la máquina que no era, perdonadme, ¿eh? Bueno, no pasa nada, vamos a cerrar y vamos a levantarla de nuevo. Vamos a ver. Aquí, perdóname. Es que había arrancado un Windows 8.1 en lugar de un Windows 10. Bien, vamos a arrancar la máquina. No tarda mucho, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, pues vamos a empezar por Cobian, ¿de acuerdo? Como he dicho, Cobian es una herramienta que tiene muchos puntos positivos y como único punto negativo hemos hablado quizá la velocidad de copia, el tiempo que tarda y también pues que no dispone de ese medio CD Live, como se suele decir, ¿no? Ese medio para poder arrancar el sistema en el caso de que no arrancara de forma natural, ¿vale? Bien, pues no la tiene, es una pena. También yo conozco gente que lo que hace es que se instala un CD Live y puede arrancar Cobian después, ¿no? Existe una mini Windows, que no sé si conocéis el Windows P o distribuciones que vienen con un Windows Lite auto arrancable del CD y desde ahí sí se puede ejecutar Cobian. Es otra opción, ¿vale? Yo profesionalmente no abogaría por ella, pero bueno, para casa también puede ser interesante. Bueno, vamos a ver un segundito que termine de arrancar. Y bueno, si mientras queréis aprovechar de hacerme alguna pregunta por el chat, tenemos un minutillo aproximadamente que podemos aprovecharlo. Bueno, sí me gustaría preguntaros antes, ¿quién de vosotros, por favor, me puede confirmar que hace copia de seguridad más o menos regularmente? No pasa nada, ¿eh? Eso, como se suele decir, en casa de herrero siempre hay cuchara de palo. Bueno, seguramente os llevaréis una sorpresa de que muy pocos de nosotros solemos ser fieles a las copias de seguridad, ¿eh? Bueno, algunos me comentáis, hay de todo, ¿eh? Yo, como siempre digo, la hacemos a veces cuando nos acordamos o cuando tenemos un problema. Ese es el problema fundamental que ocurre cuando hay un desastre. Que tenemos que ver que si no hubiésemos acordado con antelación no tendríamos ese problema. Bueno, copia de seguridad, como he dicho, hay muchas. Podéis utilizar la aplicación que queráis. Yo realmente no voy a indicar una y otra porque de hecho profesionalmente se utilizan unas, caseramente se utilizan otras, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a esperar que arranque el servicio porque Acronis instala un servicio. Es decir, que
te permite rearrancar con él automáticamente. Vamos a ver si he terminado ya de arrancar. Aquí tenemos Cobian Backup 11. Bueno, esto significa que ya está arrancando. Perfecto. Está arrancando, un segundito. A ver, que tarde un poquito. Es un servicio que se levanta, evidentemente tiene que tardar. Se levanta cuando arranca. Ahora está. Pero a veces tarda un poquito. Bueno, pues esto es Cobian, ¿de acuerdo? La instalación es muy sencilla, no la he hecho porque es todo siguiente. Y básicamente lo único que tenemos que hacer es crear una tarea. Vamos a hacer, por ejemplo, una tarea, vamos a llamar datos, ¿vale? Y fijaos lo que es sencillo. Elijo si quiero incluir carpetas y subcarpetas dentro de la ubicación que yo quiera. Si quiero crear respaldos separados usando fechas, pues si quiero que me lo separe el nombre de la carpeta por la fecha, usar la lógica de atributos. Y esto es lo más importante. Usar volumen shadow copy. Esto me va a permitir copiar ficheros que están abiertos, como he explicado antes. Y el tipo de respaldo son completo, diferencial, incremental o tarea vacía. Completo es todo lo que yo ponga. Diferencial es todo lo que haya cambiado de lo que yo ponga, es decir, de la carpeta que yo quiero hacer copia respecto a la última completa. Incremental es lo mismo, pero respecto a la última copia. Esto no os preocupéis, son conceptos un poquito más abstractos, pero en el ciclo, por ejemplo, se verá con profundidad y se harán diferentes copias. Por ejemplo, si yo tengo 500 GB de copia de seguridad, yo no voy a hacer 500 GB todos los días, porque puede ser que me ocupe mucho, no tenga espacio, ni tenga tiempo para realizar la copia de seguridad, o 1 tera. Lo que suelo hacer es hacer una copia completa, seguramente los viernes o sábados, para que tenga tiempo de ejecutarse. Y lunes, martes, miércoles y jueves hacemos una copia diferencial e incremental, que lo que hace es hacer una copia únicamente de lo que se ha modificado respecto al anterior, ¿de acuerdo? Así la copia no ocupa tanto, ocupa muy poco, y bueno, pues para recuperarlo también muy sencillo, porque recupero la completa y la diferencial o incremental. No os preocupéis que esto es un concepto teórico, pero muy sencillo de verlo con la práctica. Pues nosotros vamos a hacer la completo, que significa que vamos a hacer una copia de todo lo que yo indique. ¿Dónde indico lo que voy a copiar? Aquí en ficheros. Aquí selecciono qué voy a copiar. Por ejemplo, vamos a copiar una carpeta. Voy a copiar un disco duro completo, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a copiar, por ejemplo, la carpeta documentos. ¿Y dónde lo voy a copiar? Pues aquí ya tengo seleccionado el destino, que es la unidad Z. Pero podría copiarlo tanto en una unidad de red como en un FTP, es decir, a través de Internet. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer una copia muy sencilla. El horario, pues cuándo lo quiero ejecutar. Fijaos qué capacidad tengo de programación. Pues semanalmente, los lunes, los martes, los jueves, voy señalando, ¿no? Diariamente, pues a qué hora quiero hacerlo diariamente. Pues todos los días a las 9 de la noche, etcétera, etcétera. Mensual, pues qué día quiero hacerlo mensual. Pues por ejemplo, quiero hacerlo el primer lunes de cada mes. O el último miércoles de cada mes. Anualmente, pues aquí indico ya, pues, qué me lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Pues el primer lunes de enero, ¿de acuerdo? O una copia anual, cada mes de enero ya me hace una copia. Y bueno, aquí podemos, pues, incluso hacer algunas manuales que yo programo cuando quiero, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Yo voy a marcar una vez significa que voy a hacer una copia ahora mismo, ¿de acuerdo? Bien. Dinámica significa, bueno, la prioridad de ejecución de la aplicación respecto a las demás. Pues normalmente se le pone una prioridad normal si vamos a estar trabajando con otras aplicaciones a la vez. Si en la copia de seguridad es crítica, pues se le dará una prioridad alta para que los recursos del sistema pues vayan a esta aplicación en lugar de a otra, ¿de acuerdo? Como pasa, por ejemplo, el navegador, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuántas copias quiero guardar? ¿No? Pues quiero guardar únicamente 3 copias completas. Pues a la cuarta que haga me borra la anterior, por ejemplo, ¿vale? Archivo significa si quiero comprimir el archivo, ¿de acuerdo? Que puedo comprimir tanto en zip como en 7zip. Y si quiero cifrarlo, por ejemplo, vamos a cifrarlo para que veáis cómo funciona una copia de seguridad cifrada. Vamos a poner una frase. Una frase es una contraseña para cifrar, ¿de acuerdo? Evidentemente he puesto una frase corta, pero bueno, es suficiente para la sesión de hoy. Y bueno, pues lo voy a hacer sin comprimir y cifrada. Podría hacerlo comprimida si tuviera poco espacio para almacenamiento, ¿vale? Y el filtro es si de todo lo que yo he seleccionado quiero, digamos, excluir algunas carpetas, ¿de acuerdo? Pues puede ser, por ejemplo, una carpeta de temporal, la papelera de ciclaje, etcétera, etcétera. Carpetas que no se quieran utilizar o ficheros que no se quieran utilizar los puedo excluir, ¿no? Pues aquí yo, por ejemplo, puedo excluir ficheros, ¿de acuerdo? Pues aquellos ficheros que sean mayores o menores que tanto cantidad de tamaño. O que sean más nuevos o más viejos que una determinada fecha.
Una máscara significa pues que empiecen por un determinado nombre, ¿de acuerdo? O una carpeta o un fichero concreto. Bien, pues se puede solo o bien excluir o que de esa carpeta que yo he seleccionado para copias de seguridad me incluya solamente las carpetas que yo quiera, ¿vale? Es jugar un poco con las opciones. Eventos, como su nombre indica, es qué hacer antes y después de la copia de seguridad. Por ejemplo, después de la copia de seguridad puede ser interesante ejecutar una aplicación, cerrar una aplicación, ejecutar un servicio, iniciar una tarea, suspender el ordenador, reiniciarlo, entrar en una acción o apagarlo. Y dentro de ejecutar una aplicación puede ser, por ejemplo, enviar un correo, ¿de acuerdo? Enviar un correo al destinatario que yo indique comunicando que la copia de seguridad se ha efectuado, ¿vale? Es bastante interesante. Y en avanzado, pues bueno, pues si queremos, por ejemplo, de aquí las opciones más importantes, bueno, para las carpetas vacías, para que no copie carpetas vacías, es esta, incluir el tipo de, perdón, ¿dónde está? Limpiar el atributo del archivo. Esta opción va a indicar, perdón, la he desactivado. Va a decir que si yo hago una copia de seguridad, no voy a poner que lo que yo copie lo he marcado. ¿Por qué? Porque hay veces que utilizamos varios programas de copia de seguridad a la vez. Y no quiero que esta aplicación marque una carpeta que como que ya he hecho la copia de seguridad para cuando yo ejecute esa segunda programa de copia de seguridad, que puede ser de diferente marca, por ejemplo Acronis, no vea que esa carpeta ya se ha copiado y no la copie, ¿vale? Es, digamos, como hacer que no influya en otros programas de copia de seguridad. Cuando yo hago una copia de seguridad, pues normalmente a ese fichero o a esa carpeta le marco un bit que significa copiado, ¿de acuerdo? Que es ese bit que aparece ahí. Bien, pues eso indica que a la siguiente copia de seguridad que yo haga, va a saber si ese fichero ha sido modificado o no. Si no ha sido modificado, pues puedo obviarlo y no copiarlo, porque la versión que ya tengo ya está actualizada. Si lo he modificado, se pondrá ese bit a 1, es decir, indicará que se ha modificado para que la próxima copia de seguridad la haga. Si veis que esto es muy complejo, no os preocupéis, que esto tiene una teoría detrás, se explicará, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pero yo siempre, cuando tengo varios programas de copia de seguridad, prefiero incluirlo, ¿de acuerdo? Limpiar el atributo del fichero. Y bien, y bueno, por último, si no la voy a ejecutar yo, la va a ejecutar otro usuario, por ejemplo, que tenga privilegios, pues lo único que tengo que hacer es indicar el nombre de usuario y contraseña y ejecutarla, ¿vale? Bueno, pues ya está, ya tengo aquí el resumen de mi copia de seguridad y selecciono la copia y la ejecuto. ¿De acuerdo? Me pregunta si quiero reiniciar el ordenador o no. No creo que vaya a ser necesario. Y bueno, pues como podéis ver, no va a tardar nada porque solamente va a copiar un fichero. ¿De acuerdo? De la carpeta de mi documento. Va a tardar un fichero y varios directorios vacíos. Y bueno, pues realmente está montando las instantáneas en el sistema, que se llama Volume Shadow Copy. ¿De acuerdo? Que es esa particularidad que me permite copiar ficheros abiertos. Y bueno, fijaos, ha tardado nada, 19 segundos. Me dice si ha habido errores, en este caso no, los ficheros que ha copiado, el tamaño total. Y bueno, la verdad es que para datos es muy interesante, incluso para casa, aquí sí lo recomiendo, porque es muy completa y bueno, para datos está muy bien, ¿de acuerdo? Y bueno, si quiero recuperar esa copia de seguridad, tan sencillo como irme al destino de la copia de seguridad, en este caso ha sido aquí, ¿de acuerdo? Lo podéis ver. Después he puesto un nombre a mano, pero bueno, le he dejado que ponga el sistema. Y dentro, fijaos que aparece el fichero con una extensión ENZ. Si yo lo intento abrir me va a dar un error, puesto que está comprimido, ¿de acuerdo? De hecho no encuentra cómo abrirlo. ¿Por qué? Porque está cifrado. Si no estuviera cifrado yo podría aquí acceder y verlo sin ningún problema. ¿Cómo se ven los archivos cifrados? Pues mediante la herramienta de descifrador, ¿vale? Yo aquí cojo, indico el fichero que está cifrado. En este caso va a ser un fichero, no un directorio. Me voy a mi unidad Z. Documents. Aquí está el fichero. Aquí es donde lo quiero yo, por ejemplo, volcar. Vamos a, por ejemplo, volcarlo en la unidad Z también. ¿Vale? Es decir, el directorio de salida. Aquí pongo la contraseña o clave con la cual lo cifré, que como podéis ver es así, que es muy sencilla. Y lo único que tengo que hacerle es que se ejecute. ¿Desea usted descifrar los ficheros seleccionados? Sí. O bueno, no tarda nada porque son un fichero. Lo importante es que cuando accedamos aquí a la unidad Z podamos ver que efectivamente me lo ha abierto. ¿De acuerdo? Me lo ha descifrado. Esto que parece que es una tontería o que no sé, es muy importante. Es decir, en un entorno empresarial las copias deben ir cifradas sí o sí. A pesar de que para que al administrar el sistema esto sea una complicación, realmente cualquiera que acceda a la copia de seguridad ya no solamente de una empresa, sino de vuestro equipo local, podría acceder a datos, digamos, protegidos, datos críticos, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
Si tenéis sospecha de que alguien puede acceder a vuestro equipo o trabajáis en un ambiente empresarial, lo normal es cifrar la copia de seguridad, ¿vale? Si no se cifra no pasa nada, se accede directamente a la carpeta y ya está. Bueno, repaso muy rápido a Cobia, ¿de acuerdo? Vamos a abrir Acronis para ver que prácticamente es igual que Cobia. Es un poco más complejo, pero es una herramienta de pago, ¿de acuerdo? Voy a utilizar una herramienta gratuita, por lo tanto es una versión de prueba. Es completa, ¿eh? La versión de prueba es casi completa, faltan 3 o 4 cositas, pero lo único es que dura 30 días, ¿vale? Lo digo por si todos aquellos que queréis probarlo, se puede probar. Todas las versiones de Acronis y normalmente de cualquier aplicación profesional se pueden probar en modo trial, ¿vale? En modo de prueba. Bueno, lo primero, crear copia de seguridad. Aquí le pongo un nombre, por ejemplo, copia 1, ¿de acuerdo? Y aquí elijo si quiero el PC completo o quiero otra cosa. Pues fijaos qué sencillo es. Quiero elegir qué quiero hacer. Mi PC completo, todo mi disco duro, todos mis ficheros, toda la configuración de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Discos o particiones individuales, por ejemplo, solamente quiero esta partición o este disco, o archivos y carpetas. Si hacemos una copia de archivos y carpetas, selecciono qué quiero. Por ejemplo, vamos a hacer una copia de mis documentos, como hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí selecciono que quiero una copia de mi documento y aquí selecciono el destino. El destino va a ser igualmente la unidad Z. Podría hacerlo en una unidad externa, por ejemplo por USB o por Firewire, o bien directamente en una red de Acronis. La nube de Acronis está muy bien porque aquellos que pagan una aplicación de Acronis suelen pagar también un espacio de almacenamiento. ¿Por qué? Porque se almacena en un entorno seguro, todo lo que se almacena en la nube está cifrado y además estamos hablando de entornos profesionales, perdóname. Además, me dan un tamaño, pues en función de lo que pague, bastante... Yo pregunté una vez, la verdad es que no es muy caro, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es una solución para no tener nunca la copia de seguridad en la empresa. Porque si mañana hay un incendio o un terremoto o cualquier desastre que produzca como problema el que desaparezcan los medios de copia de seguridad, bueno, todo lo que esté en Internet siempre se va a poder restaurar. Todos conocemos desastres en incendios, en edificios, etcétera, etcétera, conocidos, y las grandes empresas suelen utilizar este sistema porque es la única manera de securizar casi al 100%, porque no hay nada seguro al 100%, un posible desastre, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a volcar en nuestra famosa unidad Z, que al fin y al cabo es un segundo disco duro que tenemos en el equipo. Pues vuelvo a repetir, es seleccionar qué copia de seguridad quiero, completa o de ficheros y carpetas, y el destino donde lo quiero echar. Fijaos que incluso me indica el tamaño que tengo libre, ¿de acuerdo? Y el tamaño que me va a ocupar la copia de seguridad. Aquí también puedo cifrar la copia de seguridad. En este caso no la voy a cifrar para que veáis que no hace falta, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo importante, las opciones. Las opciones tengo tantas como tenía en Acronis, incluso más. Por ejemplo, opciones de programación, cuando quiero realizarla, ¿de acuerdo? Un poquito más complejas que las anteriores, es decir, me deja más juego para hacerlas. El esquema de copia de seguridad, si la quiero completa, incremental, personalizado. Esto es muy complejo. Es decir, aquí hay esquemas que son completa, incremental, incremental, completa. Es decir, multitud de cosas de esquemas, perdón, que a veces son incluso complejos de entender, ¿vale? Pero el objetivo es entender que te permite hacer muchas más opciones que las herramientas que hemos mencionado con anterioridad, ¿vale? Limpieza automática, es decir, cuando se acabe sin espacio que borre el anterior, etcétera, etcétera. Notificaciones, pues cuando haya un error o cuando haya un éxito que me envíe a una dirección de correo, configuro un servidor de correo y una dirección y me lo envía. Exclusiones, pues todos aquellos ficheros que no tienen sentido que se copien en la copia de seguridad, como puede ser, por ejemplo, ficheros temporales, ficheros de copia de seguridad. El TIFF es la extensión de copia de seguridad de Acronis, ¿vale? Fichero del paginador, no tiene sentido, la papelera de reciclaje, el fichero de hibernación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues todas esas carpetas que te indica realmente no tienen sentido que se hagan la copia de seguridad, pues se pueden excluir también. O las que uno indique, ¿no? Y aquí en avanzado pues tenemos multitud de opciones. Proteger la copia de seguridad. Esto es como si la cifráramos, es decir, para poder acceder a esa copia de seguridad voy a tener que acceder mediante usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Comando pre y post, pues que ejecutar antes y después de la copia de seguridad, exactamente igual que habíamos visto en Acronis. División de copia de seguridad, pues si queremos, por ejemplo, guardadas en DVDs o en CD, me permite elegir un tamaño concreto. Cobian también lo hacía, ¿eh? Me permite elegir el tamaño, pues, para volcarlo, ¿de acuerdo? Pues personalizar, quiero que me lo haga de, por ejemplo, de 200 megas en 200 megas, o de 200 gigas en 200 gigas, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso vamos a decirle que me deje el tamaño que ocupe, ¿vale? Voy a tener suficiente espacio de almacenamiento.
Validación, esto me gusta mucho hacerlo, sobre todo en entornos profesionales. Esto es que te valide la copia de subida. ¿Qué significa? Que una vez que ha hecho la copia de subida, se dedique a comprobar fichero por fichero que hay la copia de seguridad con el que hay en el sistema, de tal forma que indique que se ha copiado todo y que no se ha modificado ninguno, ¿vale? Evidentemente esto tiene un coste de tiempo, pero si hay tiempo suficiente, en entornos profesionales se haría, y yo también os recomiendo que en casa también lo hagáis. ¿Por qué? Porque si se ha hecho una copia de seguridad, bueno, me va a decir que se ha hecho correctamente, pero nunca voy a poder comprobar exactamente si coincide con la fuente original, es decir, la copia se ha realizado bien, pero puede que no coincida, ¿vale? Normalmente sí coincidiera, pero por si acaso siempre es una opción muy rentable la de marcar la validación. Copia de reserva es hacer una segunda copia de seguridad en otra ubicación distinta, por seguridad. La configuración de los dispositivos extraíbles, esto pues si quiero, por ejemplo, hacer un CDLite de Acronis y almacenar ahí todo lo necesario para poder arrancar el sistema y acceder a la copia. Comentarios, gestión de errores, si quiero repetir el intento de copia si hay algún error, en cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues diferentes opciones que, bueno, si quiero que me apague el equipo cuando acabe, digamos, el nivel de compresión que quiera realizar, la prioridad, todas estas cosas hemos visto algunas en copia. Esto es jugar un poco con ellas, ¿de acuerdo? Yo realmente para una copia de seguridad, tanto del sistema como de datos, con las opciones por defecto son suficientes. Yo lo único que plantearía en un entorno normalito sería si la quiero cifrar o si la quiero comprimir, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tengo hecho la copia de seguridad, vamos a ejecutar la copia de seguridad. Aquí también me deja la opción de programarla o de hacerla dentro de 2 horas, dentro de 1 hora, dentro de 10 minutos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto no va a tardar nada. Vamos a esperar. Y bueno, pues vamos a ver. Realmente tarda más cuando arranca, es decir, cuando analiza qué va a copiar y dónde, que el proceso de hacer la copia de seguridad, ¿vale? Bueno, pues vamos acabando. Vamos a acabar un poquito más tarde, pues si queréis, podéis hacerme alguna pregunta, ¿de acuerdo? En el chat. Y yo, mientras que está haciendo la copia de seguridad, pues la voy respondiendo sin ningún problema. Podéis escribir, por favor, ¿eh? De lo que hayamos visto o de lo que o cualquier otro entorno que queráis. Me preguntáis, ¿qué aplicaciones o comandos serían útiles para sincronizar ficheros con un disco duro externo de Linux? Bueno, Linux tiene muchas aplicaciones para sincronizar. De hecho, está rsync, muchas más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, rsync es un comando que es muy sencillo de ejecutar y para lo que queremos hacer, que es una especie de sincronización de ficheros en una carpeta local y una carpeta de una unidad de red, por ejemplo, un USB, pues también funciona, ¿de acuerdo? Yo recomendaría básicamente rsync. Luego también hay una más soluciones que son en ventana, que no son en línea de comando, ¿vale? También esta, mira, ya he terminado, ¿lo veis? Que se me ha ido y ya ha terminado. Bueno, pues como podéis ver, si nos vamos a unidad Z, ha creado esta carpeta que se llama copia 1 full tal, que si la abro, pues puedo encontrar el contenido de mi copia de seguridad, ¿de acuerdo? Como no está cifrada, yo puedo acceder con ella sin ningún problema. Si lo hubiésemos comprimido, sí quiero decir que lo comprime en formato zip, ¿vale? Por defecto utiliza zip. Y bueno, pues lo voy abriendo y como podéis ver, aquí al final estará mi documento que he creado y en el cual he hecho la copia de seguridad que se llama fast.txt. Otra opción de recuperar lo hubiese sido también aquí. Podéis hacerme preguntas en el chat mientras que yo enseño un par de cosillas más. Por ejemplo, utilizando la opción de recuperación, ¿de acuerdo? Recuperar ficheros, si se me abre un pequeño, digamos, tutorial donde yo indico, pues bueno, pues yo quiero recuperar, por ejemplo, de la última copia de seguridad que tengo en la Z, pues quiero recuperar pues este fichero o toda la carpeta, etcétera, etcétera, ¿vale? Puedo jugar un poco con ella. Uy, he cerrado, perdóname, he cerrado la aplicación. 2 cosillas más y teníamos con Acronis, ¿vale? Mientras, si podéis, por favor, hacedme todas las preguntas que estiméis oportunas. Otra opción sería hacer una copia de seguridad integral, ¿no? Para ello vamos a eliminar esta copia, por ejemplo, ¿vale? Solamente la configuración, no quiero eliminar el resultado. Otra copia sería hacer la copia de un PC completo, pues exactamente igual, ¿de acuerdo? Selecciono el origen, ¿de acuerdo? Selecciono el destino, ¿vale? Pues, por ejemplo, la unidad Z. Perfecto, puedo crear una carpeta para separarlas y bueno, pues igual cifrarla y todas las opciones que hemos visto con antelación, ¿de acuerdo? No hay ninguna diferencia. Una opción que tiene Acronis que también es bastante interesante es la sincronización, que tiene relación con lo que me habéis preguntado en el chat. Eso es una especie de Dropbox o OneDrive, es decir, Acronis te permite sincronizar una carpeta que tengas tanto en un ordenador como en cualquier otro dispositivo que tengas con un directorio en la nube de ellos, ¿de acuerdo? Es un Dropbox, todos conocéis lo que es el Dropbox, ¿no? Pues una opción de pago, pero está muy, muy, muy interesante. Yo la he probado y
Y bueno, no es que yo sea partidario de las opciones de pago, de hecho yo soy un usuario habitual tanto de Windows como de Linux, pero sí es cierto que en entornos empresariales puede ser bastante interesante, ¿vale? Bueno, podríamos hablar de diferentes aplicaciones. Yo tenía preparada también, si no da tiempo, hacer una versión de Acronis para Windows Server de servidores, que es bastante compleja e interesante, pero que evidentemente no nos va a dar tiempo. De Linux yo también tenía preparado varias copias de seguridad, varias diferentes formas de hacerlas, con aplicaciones de línea de comandos, modo gráfico, etcétera, etcétera. Pero bueno, como vuelvo a repetir, que normalmente aquellos de vosotros que os matriculéis en los ciclos vais a poder hacer todo esto, verlo en sesiones demostrativas, tanto en teoría, en ejercicios resueltos, etcétera, etcétera. Bueno, pues son ya las 10, me he colado un par de minutos. Si queréis hacer una última pregunta, pues sería interesante, por lo menos para que no os vayáis con ningún tipo de duda. Pues no sé, estoy a vuestra disposición. ¿Alguna preguntilla rápida que me queréis hacer? Vamos a... Me decís... A ver, que está alguien escribiendo. Si no importa que nos queden un par de minutos más, pero por lo menos garantizo que os contesto, ¿vale? Ah, bueno. Bueno, vamos a esperar un minuto más. Si alguien hace alguna otra pregunta, por supuesto. Bueno, parece que no tenemos. Bueno, de todas maneras, lo primero, agradeceros la asistencia. Yo sé que no es digamos, lo más agradable un jueves a las 9 de la noche, hasta las 10 de la noche, asistir. Pero bueno, mi interés es que veáis que en las copias de seguridad pueden ir desde algo muy sencillo, como hemos visto al principio, como algo más complejo, como puede ser una aplicación profesional o una copia de seguridad en servidores, o como se verá, por ejemplo, los ciclos, se verán copias de seguridad de equipos virtualizados, que eso es sencillo pero muy complejo a la vez, ¿de acuerdo? Y bueno, por lo menos daros esa pincelada. Yo, como administrador de sistemas con 15 años de experiencia de copia de seguridad, puedo hablar anécdotas, cosas buenas, cosas malas, aplicaciones, puedo aconsejar, pero cada uno es un mundo. Yo siempre al final digo, tengo una máxima que es el mejor programa de copia de seguridad es aquel con el que vosotros os sintáis más cómodos, con el que tengáis más experiencia, con el que hayáis trabajado y no hayáis tenido ningún problema, porque es muy personal, ¿de acuerdo? Yo puedo dar 3 o 4 diferentes opciones, o puedo aconsejar por mi experiencia, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia y bueno, la verdad es que como frase final os exhorto, por decirlo de una forma, que hagáis copia de seguridad. Que parece que no, pero algún día se mete en virus, hay un problema, borramos algo sin querer y al final nos toca siempre llorar. Yo como anécdota siempre cuento que estando estudiando yo mi carrera, yo soy ingeniero informática, y yo en tercero de la carrera perdí todas mis ficheros, todas mis prácticas, todo lo que había hecho hasta de primero, segundo hasta tercero, lo perdí todo. Por borrar equivocadamente una carpeta y además lo borré de tal forma que era imposible recuperarlo. Bueno, eso jamás se me olvidará, es un hito en mi historia y me ha servido para valorar, aunque a veces se me olvida, lo importante que es la copia de seguridad. Bueno, pues dicho esto, agradeceros la asistencia y bueno, pues aquellos de vosotros que os animéis a participar en los ciclos, pues a mí me veréis seguramente en todas aquellas asignaturas que sean de seguridad o de administración de sistemas. Y si no, me tendréis para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por asistir, ¿eh? Y bueno, espero que se haya sido claro. Sé que hablo rápido, que hablo un poquito a veces acelerado, pero mi interés es ver la mayor cantidad posible en el menor número de tiempo.